¿Qué tal, estimada audiencia? Muchas gracias por seguir los contenidos de su servidor Quique Rosado, que sube a esta plataforma para información de toda la amable audiencia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estimada audiencia, muy difíciles, y va a empeorar todo este asunto, ¿eh? Mire lo que declara el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en donde a una mujer le cortaron sus propios familiares pandilleros sus dos manos. Y ahí está, ahí va a ver usted a la pobre mujer trabajando. Oiga, se hace usted una idea del terrible dolor, la angustia de esa mujer. Y gracias a Dios que Dios puso en el poder a este hombre, Nayib Bukele, para encarcelar a esos satánicos, porque todas esas pandillas de El Salvador durante muchos años, más de 50, 60, 70, 100 años, estos pandilleros fueron adoradores de Satanás. En sus mismas casas tenían sus santuarios y sus lugares de culto a Lucifer, a Satanás. Y es por eso que estas pandillas actuaban de esta manera sanguinaria, degollaban, mataban de una manera atroz, difícil de asimilar, la verdad. Pero es la realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Ahora, mire usted qué dice el libro de Segunda de Reyes. Si usted lee el contexto, se va a dar usted cuenta que todo esto tiene su inicio desde la caída de nuestros primeros padres en el jardín del Edén, cuando Satanás, el diablo, se camufló como una serpiente e hizo caer a Eva, y ésta, al tomar del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios había ordenado no comer de ello, entonces ésta le dio a su pareja y ambos cayeron en pecado. Y desde entonces la tierra lleva más de 6,000 años viviendo de la violencia, de la podredumbre que pudiera existir en la vida del ser humano. Cosa terrible. Y esto que les voy a leer a continuación en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 26, usted tiene que leer el contexto para que usted comprenda de qué trata específicamente estos versículos. Y a continuación le voy a dar otros ejemplos en donde siempre aquí, en nuestro México, en esta tierra, se suscitaron hechos aberrantes, ejecutados por el mismo ser humano, el hombre contra el hombre. Dice aquí en el versículo 26 del capítulo 6 de Segunda de Reyes: al pasar un día el rey de Israel por el muro, eso es en Samaria, una mujer le gritó. Vamos a leer desde el versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, allá en el Medio Oriente. A consecuencia de aquel sitio, hubo una gran hambruna en Samaria. Tan dura fue esa hambruna que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas, un cap de estiércol, que entiende usted por el estiércol de palomas, se vendía por 5 piezas de plata. Ahora viene el versículo 26 que nos ocupa hasta el 29. Al pasar un día el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó: ayúdanos, rey, señor mío. Y el rey Ben-Hadad, rey de Siria, respondió: si no te salva Jehová, ¿con qué te puedo salvar yo? ¿Con lo del granero o del lagar? Respondió el rey Ben-Hadad. Y añadió el rey: ¿qué tienes? Y la mujer respondió. Se trataba de dos mujeres.
Esta mujer me dijo, trae acá a tu hijo, nos lo comemos hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, trae acá a tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. Últimamente no ofreció a su hijo para que se alimentaran por la terrible hambruna que hubo en Samaria en aquellos tiempos. De ahí brincamos a la época de... en todas las épocas han habido hambrunas sobre la tierra y el hombre se ha ensañado en contra del hombre. Pero durante 1260 años, desde el 538 hasta 1798, el imperio papal ejecutó lo que en la historia secular, lo que las enciclopedias seculares llaman como la época de la Inquisición, o la Edad Media, o el oscurantismo, en donde precisamente el imperio papal perseguía a los cristianos guardadores del séptimo día sábado, los ejecutaban, los quemaban vivos, incluso los tiraban al Coliseo romano para que fueran devorados los cristianos junto con sus hijos, con sus papás ancianos, niños, jóvenes, de todos, cristianos leales a Cristo. Eran devorados por los leones y las bestias de aquel entonces, y las muchedumbres se agolpaban en derredor del Coliseo romano para disfrutar ese espectáculo, maquiavélico, vamos a decir, satánico. No obstante, estimada audiencia, aquí en México, precisamente el 26 de junio de 1811, durante la Guerra de Independencia en México, surgieron 4 próceres de la nación: Miguel Hidalgo, Allende, Juan Aldama, José Mariano Jiménez, que eran los insurrectos en contra del virreinato. Estos, al caer en manos del virreinato y que eran comandados precisamente por la Iglesia Católica y el poder militar de aquel entonces aquí en México, esto aconteció después del descubrimiento de América en 1492. Entonces, a final de cuentas, México deseó su independencia porque ya habían transcurrido un sinfín de acontecimientos. Bueno, el punto de todo es que caen en manos del virreinato estos 4 próceres de la nación. Y fíjese usted, estimada audiencia, el 26 de junio de 1811 fueron fusilados estos 4 próceres y fueron decapitados. Y sus cabezas colocadas en unas jaulas de hierro. Este fusilamiento sucedió en la ciudad de Chihuahua, en el norte del país. Pero fueron trasladadas sus cabezas a la Alhóndiga de Granaditas, que se ubica en el estado de Guanajuato. Y fueron colocadas las 4 cabezas de estos 4 próceres de la nación en los 4 ángulos de la Alhóndiga de Granaditas, para que sirviera como un escarmiento y como una especie de reprensión en contra de aquel que deseara insurreccionarse en contra del poderío militar y religioso de aquel entonces. Ahora, las cabezas de estos próceres, fíjese usted que narra la historia, que fueron expuestas en los 4 ángulos de la Alhóndiga de Granaditas, desde el 14 de octubre de 1811, ellos fueron fusilados el 26 de junio.
Me mostraron hace unos días una señora No. que hace barras de chocolate, pero no tiene manos. Porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las dos manos a su tía porque no les pagaba la extorsión. Una señora probablemente octogenaria. Le cortaron las dos manos para que su tía anduviera por el mundo sin manos por no haberle pagado la extorsión. Y la señora, ya sus sobrinos ya están presos, pero ella pues no tiene manos. Y hace barras de chocolate para subsistir. Nadie defendió a la señora. Nadie dijo, la señora, el derecho humano a la señora. De la señora, nadie la defendió. Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. Yo creo que, y de ella y de otros que sufrieron incluso peor, violaciones, asesinatos, les cortaban la cabeza para mandar el mensaje, así como está pasando en otros países ahora. Te cortan la cabeza y ponen la cabeza como una especie de mensaje a todos los demás, como hacían en la Edad Media, que los ponían empalados. Creo que en nuestros países cortan la cabeza y ponen la cabeza. Nadie decía el derecho humano de la persona que fue asesinada, que fue decapitada, de la mujer que fue violada, de los negocios que fueron extorsionados, de la persona que perdieron su propiedad, del salvadoreño que no podía salir, ni siquiera algo tan sencillo como jugar fútbol en la calle o ir al parque. Y lo pueden preguntar a sus colegas en El Salvador, lo pueden preguntar a las personas que conocen, bueno, hay salvadoreños aquí en Costa Rica, pregúntenles cómo era en El Salvador. Literalmente la gente no podía ir a jugar al parque. Había comunidades que tenían una cancha, pero los niños no conocían la cancha, porque no podían bajar a la cancha. Era prohibido por las pandillas. Y nadie vio por los derechos humanos de esos niños. Y en el momento que decidimos agarrar a estas personas que estaban haciendo esto, entonces salieron la gente a defender los derechos de ellos, de los criminales. Porque tienen derechos, sí, pero no más derechos que los demás. Continúo narrándoles para terminar, para concluir, para cerrar el ciclo informativo histórico, estimada audiencia. Entonces, estos 4 próceres de la nación, Hidalgo, Allende, Juan Aldama, José Mariano Jiménez, fueron fusilados el 26 de junio de 1811 y decapitados ese mismo día. Adivine usted dónde precisamente. En los patios de un antiguo colegio jesuita de Nuestra Señora de Loreto, allá en la ciudad de Chihuahua, y cuyos cuerpos fueron sepultados en los mismos patios de esa misma iglesia, llamada la Tercera Orden de San Francisco. Años después, muchos años después, fueron exhumados sus cuerpos y fueron trasladados a la Ciudad de México. Con esto culmino este breve video para que usted se dé cuenta de que estamos viviendo tiempos muy difíciles y narra la Escritura. Usted lo puede leer en Deuteronomio capítulo 28 del 53 al 57. Hay profecías que no se han cumplido y se van a cumplir en nuestros tiempos y serán principios de dolores, como lo narró el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 24. Léalo completo, usted se dará cuenta. Muchas gracias por seguir los contenidos de su servidor Quique Rosado. Vamos a terminar, vamos a ver una vez más lo que declara este presidente, este mandatario del Salvador, nuestros vecinos hispanos, en donde sin duda el crimen asoló terriblemente a ese país. ¿Y qué va a pasar de ese país cuando este señor termine su mandato? Hágase usted una idea. Y esto está generalizado por toda América Latina y por todo el mundo. Bendiciones. Me mostraron hace unos días una señora que hace barras de chocolate, pero no tiene manos. Porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las dos manos a su tía porque no les pagaba la extorsión. Una señora probablemente octogenaria. Le cortaron las dos manos para que su tía anduviera por el mundo sin manos por no haberle pagado la extorsión. Y la señora, ya sus sobrinos ya están presos, pero ella pues no tiene manos. Y hace barras de chocolate para subsistir. Nadie defendió a la señora. Nadie dijo, la señora, el derecho humano a la señora. De la señora, nadie la defendió.
Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. Yo creo que, y de ella y otros que sufrieron incluso peor, violaciones, asesinatos, les cortaban la cabeza para mandar el mensaje, así como está pasando en otros países ahora, que cortan la cabeza y ponen la cabeza como una especie de mensaje a todos los demás, como hacían en la Edad Media, que los ponían empalados. Creo que en nuestros países cortan la cabeza y ponen la cabeza. Nadie decía el derecho humano de la persona que fue asesinada, que fue decapitada, de la mujer que fue violada, de los negocios que fueron extorsionados, de la persona que perdieron su propiedad, del salvadoreño que no podía salir, ni siquiera algo tan sencillo como jugar fútbol en la calle o ir al parque. Y lo pueden preguntar a sus colegas en El Salvador, lo pueden preguntar a las personas que conocen, bueno, hay salvadoreños aquí en Costa Rica, pregúntenles cómo era en El Salvador. Literalmente la gente no podía ir a jugar al parque. Había comunidades que tenían una cancha, pero los niños no conocían la cancha, porque no podían bajar a la cancha. Era prohibido por las pandillas. Y nadie vio por los derechos humanos de esos niños. Y en el momento que decidimos agarrar a estas personas que estaban haciendo esto, entonces salieron la gente a defender los derechos de ellos, de los criminales. Porque tienen derechos, sí, pero no más derechos que los demás.